Bienvenidos a este curso de JUnit sobre el desarrollo de pruebas unitarias en aplicaciones Java. En este vídeo vamos a aprender una herramienta muy útil dentro de Mockito, que son los verificadores. Estos verificadores son una herramienta muy potente y útil que nos pueden ayudar a comprobar ciertas condiciones sobre nuestros objetos mock o nuestros objetos spy. Por ejemplo, si la clase que queremos probar tiene como dependencia un servicio, los verificadores nos pueden ayudar a comprobar que un determinado servicio ha sido invocado o no. Veámoslo con un ejemplo. Para ello, primero vamos a crear nuestro método de prueba. Y lo primero que vamos a probar es que, por ejemplo, en nuestro servicio cliente, en el método alta cliente, si miramos dentro, este método lo que hace es invocar al repositorio, al método insertar cliente sobre el repositorio, ¿vale? Y este objeto lo teníamos moqueado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a comprobar es que cuando se invoca alta cliente, vamos a verificar, vamos a comprobar que este método insertar cliente ha sido llamado con los parámetros de entrada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues muy sencillo, ¿vale? Primero vamos a hacer la prueba, vamos a pasarle al alta cliente el nombre y el teléfono del cliente. Y ahora, para hacer la verificación, Mockito nos proporciona un método estático muy útil, que es el método verify, ¿vale? De hecho, tenemos varias versiones, ¿vale? En función de lo que queramos hacer. El más sencillo es comprobar si un método ha sido invocado, ¿vale? Entonces, simplemente lo que hacemos es usar la primera variante. Y en ella le pasamos el objeto mock, repository, y miramos el método que queremos analizar, que es insertar cliente, y le pasamos los valores que queremos comprobar. Es decir, vamos a probar que se ha invocado al repositorio cliente con este valor como nombre y con este teléfono. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues primero vamos a ejecutar el código que queremos probar y esto lo que va a verificar que sobre este objeto simulado va a comprobar si se ha llamado a insertar cliente con estos parámetros. ¿Vale? Entonces, si hacemos clic sobre el test para ejecutarlo, vemos que efectivamente el test pasa. De hecho, supongamos que aquí, si le ponemos aquí otro valor, pues cuando ejecutemos esto, veremos que el test no ha pasado, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto ha comprobado de que, o sea, aquí verificamos si el repositorio fue llamado con estos dos valores, pero sin embargo no está, el valor real que se recibió fue se recibió este usuario y este teléfono, pero no se llamó a tal cliente con estos valores, ¿vale? De hecho aquí lo especifica. Estos son lo que se quería y esto es lo que se recibió, ¿vale? Entonces vamos a dejar esto como estaba. Otro verificador útil es que podemos comprobar cuántas veces se ha ejecutado un determinado método, ¿vale? Entonces podemos verificar que sobre nuestro repositorio, si os fijáis, aquí nuestro método verify tenía varias asignaturas, ¿vale? Estaba sobrecargado. Entonces, primero hemos usado esta primera variante, ahora vamos a usar esta otra, ¿vale? En esta otra vamos a usar lo que se llama verification mode, ¿vale? Es decir, aquí le vamos a dar, es decir, no solo que se ha llamado a insertar cliente con estos parámetros, sino que aquí en verification mode le vamos a indicar el número de veces, ¿vale? Entonces, vamos a usar esta variante, le pasamos el objeto bloqueado y aquí usamos el método times que recibe, o sea, si os fijáis, es de tipo verification mode, es decir, es un método estático de times de Mockito, ¿vale? Que devuelve un verification mode, que es lo que espera como segundo argumento, ¿vale? Y este objeto
lo que hace es espera un entero con el número de veces que se espera que se haya llamado, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a poner es que esto se ha llamado una vez, ¿vale? Y evidentemente metemos la llamada. Entonces, este test también debe pasar. Evidentemente, si hubiéramos puesto aquí otro valor, 2 por ejemplo, pues el test va a fallar porque solo se ha invocado una vez en vez de 2, ¿vale? Y aquí efectivamente, aquí se dice, se quería que se ejecutara 2 veces, pero sin embargo solo se ejecutó una vez, ¿vale? Entonces esto lo dejamos como estaba. Y otra variante que nos ofrece Mockito es que además de indicar un número de veces exacto, podemos indicar un número variable, es decir, podemos indicar que como mínimo se ha ejecutado un número de veces o como máximo, ¿vale? Entonces, at least recibe un número entero que indica el número de veces que como mínimo se ha ejecutado. Entonces, si ponemos 0, esto se va a cumplir, ¿vale? Y con 1 también. ¿Por qué? Porque esto pasa si al menos este método con estos parámetros se ha invocado al menos 0 veces, 0 o 1 o 2 veces, ¿vale? Y de la misma forma tenemos el at most, que es como máximo, ¿vale? Es decir, si ponemos at most 1, es decir, como mucho se ejecuta a la vez, esto pasará si este método, o sea, este test pasará si este método ha sido invocado con estos argumentos como mucho una vez, es decir, 0 o una vez. Entonces, si ejecutamos el test, vemos que pasa, ¿vale? Evidentemente, si aquí ponemos al menos 2 veces, pues esto es falso, porque aquí solo se ejecuta una vez, ¿vale? Y estamos exigiendo que se ejecute como mínimo 2, entonces este test fallaría, ¿vale? Porque se quería al menos 2 veces y se ejecutó solo una, ¿vale? Lo dejamos como estaba. Otro método interesante es que nos comprueba si ha habido más interacciones con ese mock, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos usar el verify no more interactions, ¿vale? Es decir, aquí recibe una lista de mocks, un objeto mock, entonces vamos a poner el repositorio, y esto lo que va a hacer es, va a pasar si ya no ha habido más interacciones, ¿vale? Es decir, esto lo que vamos a hacer es, si ejecutamos esto, evidentemente esto se cumple. ¿Por qué? Porque desde la última verificación que hemos hecho ya no ha habido más interacciones, ¿vale? ¿Qué pasaría si esto lo ponemos aquí al principio? ¿Vale? Si ponemos esto aquí al principio, pues significaría que a partir de este momento en adelante el repositorio no ha tenido ninguna interacción, es decir, que servicio alta cliente no ha utilizado ningún método de este objeto simulado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si lo ejecutamos va a fallar. ¿Por qué? Porque es mentira. Porque de hecho ha llamado a insertar cliente, con lo cual esto es falso, ¿vale? Entonces esto es muy útil para hacer aserciones sobre nuestro objeto simulado, y una vez que hemos verificado que ha llamado al método que queremos, podemos acertar de que ya no ha habido más interacciones, ¿vale? Entonces con esto nos sirve para eso. Es más, incluso podemos usar otra variante que es verify no interactions, ¿vale? Sobre el objeto mock, que lo que hace es verificar que ese objeto mockeado no ha habido interacción con él en toda la prueba, ¿no? Por ejemplo, si miramos nuestra clase cliente service, aquí tenemos añadido un cliente repository y una notificación repositorio, que son dos dependencias, ¿no? Y efectivamente en alta cliente solo se usa una de ellas, ¿vale? Es decir, notification repository no se usa. Entonces, evidentemente, si aquí hacemos notification repository, ¿vale? Evidentemente, aquí este test pasará. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna interacción con este objeto mock al ejecutar este código, ¿vale? Entonces, si hacemos clic en ejecutar el test, evidentemente el test pasa. Otro método útil es comprobar que un método nunca se ha ejecutado,
¿vale? Entonces, ese método sería Mockito verify repository Mockito never, ¿vale? Este verificador comprueba de si el objeto, si ese método ha sido ejecutado, ¿no? Entonces, podemos poner, por ejemplo, una llamada a actualizar cliente. Aquí vamos a poner cualquiera, ¿vale? Mockito n. Es decir, esto se cumplirá si el método actualizar cliente nunca ha sido llamado, ¿vale? Que es el caso de alta cliente. Entonces esto tiene que pasar. Y por último, una cosa muy interesante es que Mockito nos permite controlar si las interacciones que tenemos en nuestra prueba con uno o varios mocks se cumplen en un determinado orden, ¿vale? Veámoslo con un ejemplo. Vamos a crearnos un método de prueba. En el cual vamos a probar un método procesar cliente que recibe un identificador de cliente y una lista de string. ¿Vale? Si echamos un vistazo a ver qué es lo que hace este método, lo primero que hace es invocar al método leer cliente de cliente repository, pasándole el identificador de cliente. Esto devuelve un cliente. La siguiente interacción es con el método actualizar cliente del mismo cliente repository, pasándole el cliente obtenido en el paso anterior. Y por último va a haber una iteración, un bucle, en el cual se itera la lista de string del segundo parámetro y por cada valor va a invocar al método notificar cliente de notificación repository. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos verificar que nuestro test hace esto? O sea, ¿cómo podemos en nuestro test verificar este comportamiento? Muy fácil. Para ello, Mockito nos proporciona un método estático que es inOrder, ¿vale? Como se observa aquí, inOrder recibe uno o varios objetos mock, que son los que están involucrados en esta conversación, en esta interacción, que en nuestro caso sería cliente repository y notificación repository, y esto devuelve un objeto inOrder, que es el objeto que vamos a usar para comprobar que las interacciones se ejecutan en un determinado orden, ¿vale? Entonces, la primera iteración, la primera interacción que hacemos es invocar al método leer cliente de cliente repository, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí, usamos el objeto inOrder, el método verify, ¿vale? Cogemos, usamos el primer mock, que sería repository, y este método, o sea, este objeto mock, lo primero que hacemos es invocar al método leer cliente, ¿vale? Leer cliente pasándole el identificador, que el valor que tendría que recibir sería este, el 1. ¿Vale? Esta sería la primera interacción. La siguiente interacción, la segunda, sería el método actualizar cliente, ¿vale? Entonces, pues muy sencillo, lo mismo. La siguiente sería inOrder verify repository actualizar cliente, y en realidad el valor que pongamos aquí no nos importa, con lo cual podemos poner un argument matcher de any, ¿vale? Para que da igual. Lo importante es que se invoque este objeto, o sea, este método con cualquier objeto, ¿vale? Y por último, la siguiente interacción es la que usa la lista de avisos, ¿vale? Es decir, va a llamar 0, 1 o varias veces el método notificar cliente sobre notificación repository por cada elemento que tengamos aquí, ¿vale? Entonces, para ello, como aquí tenemos dos elementos, entonces eso significa que notificación repository se va a ejecutar dos veces, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a usar la otra variante de verify, que es verify notificación repository, y aquí le ponemos el número de veces, ¿vale? Que en este caso va a ser 2, sobre el método notificar cliente, ¿vale? Aquí vamos a, para no complicar el ejemplo, vamos a poner que no nos importa el valor que reciba, aunque evidentemente el test se podría controlar de que se llame en el mismo orden que nosotros enviemos, ¿no? El hola y después el mundo. Pero por simplicidad vamos a hacer más sencillo, ¿vale? Entonces, aquí lo único que le decimos es que primero se va a llamar
a leer cliente, después se va a llamar a actualizar cliente y después se va a llamar 2 veces a notificar cliente, ¿vale? Entonces, si ejecutamos este test, pues aquí veremos que efectivamente el test pasa. ¿Por qué? Porque he comprobado que estas interacciones se ejecutan en este orden, ¿vale? En el orden en el cual hemos ido invocando al método verify. Imaginad que cogemos esto y lo colocamos aquí, ¿vale? Es decir, que esto significaría que él espera que primero se llamara a actualizar cliente y después a leer cliente, ¿vale? Entonces, si ejecutamos esto, evidentemente el test va a fallar. ¿Por qué? Como lo dice aquí. Es decir, primero se esperaba que se ejecutara leer cliente. Él se esperaba que primero se actualizara cliente, pero sin embargo la primera interacción ha sido leer cliente, ¿vale? Es decir, no se ha ejecutado en este orden. Este método no ha sido el primero ha sido este, entonces por eso ha fallado, ¿vale? Entonces, si lo dejamos como estaba, el test va a volver a funcionar, ¿vale? Pues esto es todo por este vídeo. En sucesivos vídeos seguiremos viendo más funcionalidades avanzadas sobre Mockito, ¿vale? Pues muchas gracias por verlo, un saludo y hasta la próxima.